Tengo algunas dificultades con mi máquina. Ahora sí, a ver. Hayinta ñantakeni. Maya, paya, kimsam. Mata Mati chica, colipancarita, Polipancarita suyama, Suyasanta suma urunaka, Maurunaka Mampaya umamaya Naira pinina naira, Mataki masumata kilurta Mampaya yani, Nina Naira umamaya pinina Sumataki naira, Maya Masumatakil kasiyani, Polipancarita ayayito, Ito ulipancarita. Polipancarita Yaito, ulipancarita. Ya, Amarasiu. hasta ahí nomás. No están practicando, no están practicando. A ver, la otra canción. A ver, esta canción, todos, a ver. Maya, paya, kimsa. Upakolila Lila Kampuni Pakchoy Mapataki Pachamama Kampuni Pani Puni Kani Mampi Monata Pakkolila Hapiwa Iwa. Yachoy Pachamama Pani Kani Ukamampi Monata Taha Yakita Puni Monya Kasta Kachanya Kiumuna Chawai Sarajewa, Tapi Tatipuni karusa Sarusa, Hanipone Uskali, Ukamampi Unata, Yakita Puni Unimunya Yasta Hasta, Chanake Kachanagi Umuna Situ, Chawai Sarajewa, Tatipuni Sarusa, Hanipone Uskali, Limonata. Ya, esta canción más o menos. Tienen que practicar y eso se refleja a partir de lo que es la pronunciación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a continuar con lo que hemos visto la anterior clase. ¿Ya? El otro día hemos visto lo que son los días, ¿verdad? Pizza. Entonces vamos ahora repasar rápidamente. A ver si han practicado cómo vamos a ver. Cuyaca blancas kurkipan, Asquerukipana yetichiri, hichuro kuna urusa, hichuru, ñankauru, uruwa, waleki, cuyaca janet mamani askurukipan, wasuro kuna urunsa, Wasuru, eh, Wasuru, Iyapa, Uru, Uruwa, ya, waleki, cuyaca Ángela Tobar askurukipan, aski, uru, kipanay yatichiri, waleki taruro kuna urusa, karuru, samanya, urun, wa, ya, waleki, hilata brok askurukipan, Askiurkipanaya Tichiri, hurpuro kuna urunisa, Purpuruk Inti Uruniwa, waleki, cuyaca celeste rosel askurukipan, Naskirukipana yatichiri. waruro kuna urunsa, Eh, waruru, waruru, iyapa, no, urunwa.
Estamos en viernes hoy día. Entonces sería Waruru, ñaca, urumba. No. ¿Qué significa Waruru? Ayer. No. Wasuru es ayer. Entonces, eso significa anteayer. Sí. Ya. Entonces sería Waruru y Pacha Urungwa. Ya, Waliki, a practicar. Juliaca Ahí. Elizabeth, estamos en sábado. Hichuro Kunaurusa. Hichuru Samanya Uruwa. Waliki. Seguimos en sábado. Gilata Gregorio Haruro Kunaurunisa. Samanya No, seguimos en sábado. Uruniwa. Estamos en Ah, sábado. ya. Haruro Kunaurusa. Eh, Nyanka Urua, Uruniwa. Ya, no, si estamos en sábado. Haruro Kunaurusa. ¿Cómo es esto? Domingo. Haruru, Inti Uru, Haruru, Inti Urua, Uruniwa. Ya, Waliki. Waliki. Culiaca Elizabeth Angélica. Askerukipan Culiaca. Perdón, Janet Angélica. Askirukipanaya tichiri. Askerukipan. Seguimos en sábado. Guasuro Kuna Urunza. Mm, Wasuru inti no No, karuru no, Guasuro, in, dije. ayer eh, karu, karuru No, Guasuro Kuna Urunza. Escucha, escucha. was- wasuru in wasuru Estamos en sábado, recuerda. wasuru nyanka uruwa. Ya, ya tienes que practicar. Ya ya tichiri. Pilata Julio César Askerukipan. Penaya tichiri. Seguimos en sábado. Jurpuro Kuna Urunisa. Sahurpuru Paxi Uruniwa. Waliki, muy bien. Culiaca Nadir Askerukipan. Askirukipanaya tichiri. Seguimos en sábado. Waruro Kuna Urunza. Sábado, ¿verdad? Sí, estamos en sábado. Waruro Kuna Urunza. Ya. Eh, eh, de ahí. ¿Cómo se dice? Y ña, ñancauru. No. Waruro, ¿qué significa? Waruru ñanca, ñanca No, estamos en sábado. ¿Qué significa Waruro? ayer. No. Wasuru es ayer. Waru, Waruru, ¿qué ah, significa? waruru era anteayer. Ya, Waruro Kuna Urunza. Entonces sería anteayer, jueves. Em, eh, waruru ilpaurua. Illapa. Ilpaurunza. Illapa. Illampa. Illampa. Nuevamente. Waruru illampa urunza. No, el sa es para pregunta. ¿Cómo es para respuesta? Wa. Ya, responda. Waruru illampa urua. Urun, ua. Ya, muy bien. Uru- Culiaca Natalie Asquiruquipan.
Askero kipanaya tichiri. Estamos en lunes, Culiaca, Hichuru, Kuna, Urusa. Hichuru. Hichuru. Uru. No. Paxi uru. Paxi urusa. No. Paxi urua. Ya, Walik, muy bien. Van a practicar, ¿ya? Vamos a seguir ahora con expresiones de tiempo, todo eso, ¿ya? Hay algunos que están practicando y algunos no. Tienen que practicar, es la clave del éxito para que puedan aprender. Si no, simplemente se van a perder, ¿ya? Bien, ahora meses, ¿ya? Parsi, esto significa luna, ¿ya? Luna significa. Pero también significa mes. Entonces la pregunta siempre es, ¿no? Si esto es, la traducción literal es luna, ¿por qué significa mes? ¿Ya? Entonces tiene una explicación, ¿ya? Ustedes conocen lo que es la cruz andina, ¿no ve? ¿Sí? ¿Todos conocen la cruz andina? Es la cruz andina, ¿conocen? No No, ya no. tichiri. Ya, hay dos cruz andinas, ¿no? Uno es solar y uno es lunar, ¿ya? En este caso, esto es la cruz andina lunar, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a unir las esquinas, ¿ya? Ahí está. Vamos a enumerar, vamos a contar. Ahí. ¿Cuántos cuadritos tiene? 13. 13 cuadritos, ¿ya? Esto es la cruz andina lunar, ¿ya? Pregunta, el ciclo lunar. El ciclo lunar tiene 4 fases, ¿no ve? Tenemos luna llena, luna cuarto menguante, luna nueva, cuarto creciente, ¿no ve? 4 fases lunares tenemos, ¿sí? Un fase lunar, ¿cuántos días tiene? ¿Alguien sabe? 28 días. 28 días, ¿sí? Entonces, un fase lunar tiene 28 días, ¿ya? Y hay varias cosas relacionadas con 28, ¿ya? Entonces, ahora vamos a relacionar esta fase lunar, como esto es calendario, lo que es el cruz andina lunar, vamos a relacionar con esto. Vamos a multiplicar por 13, ¿ya? 13 por 28. ¿Alguien con calculadora? 13 por 28. 364 350. días. 364, ¿no? Sí, ¿Cuántos días tiene el año? 365. Entonces, este día, con esto sería 365, ¿no ve? Este día es el 21 de junio, ¿ya? 21 de junio. Con eso tenemos lo que es el tema del calendario andino amazónico, ¿ya? Este calendario es el que se maneja, se ha recuperado, ¿no? Nuestro gran amigo Manuel de la Torre, que en paz descanse, recién se fue, ha desarrollado este calendario, ¿no? ¿Ya? Entonces, los meses antiguamente eran de 13 meses, cada uno de 28 días en base al calendario lunar, ¿ya? Es decir, cada mes tenía
28 días. Por eso Paxi, que es luna, significa también mes. ¿Sí? ¿Se entiende el porqué del nombre? ¿Está claro? Sí. Isa. Muy bien. Pero sin embargo, hoy en día no manejamos esto, ¿no? Simplemente manejamos el calendario gregoriano de 12 meses. ¿Sí? Entonces, como manejamos eso, a continuación vamos a escribir los meses en base al calendario gregoriano. Vamos a escribir los meses, ¿ya? A partir de lo que sería em, de este calendario gregoriano. Entonces empezamos, ¿no? Chinoca va a ser enero, Anata, febrero, Achoca, marzo, Yamay, oh, no, casi falta. Pasiwi, que sería abril. Yamayo, mayo. Marataka, junio. Wikakuti, julio. Agosto. Yumpaka, agosto. Sata, septiembre. Taipisata, octubre. La Paca, La Paca va a ser en noviembre. No es con P. Cayó alta, diciembre. Listo, esos son los meses en Aymara, ¿ya? Practiquen 2 minutos. No se ve enero. Ya, Walik, han practicado los meses. Ahora, vamos a, primeramente, antes de hacer la conversación, explicar brevemente en qué consiste estos meses, ¿ya? El otro día, cuando hemos visto lo que son los días,
hemos dicho, ¿no? Hay días malos como martes y viernes en el sentido de que están destinados a cosas negativas, ¿no ve? Aquí en tema de lo que es el tema de los meses, de la misma forma, pero está relacionado todo esto con la actividad agropecuaria, agrícola principalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a decir enero, ¿no? Entonces, enero es chinoca. Chinoca significa como nudo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos una cuerda, entonces hacemos un nudo, ¿no? Esto sería un chino, ¿ya? Chino, ¿ya? Cuando es un nudo, hacemos un nudo, esto se llama chino, ¿ya? O son dos cuerdas, ¿no? Entonces hacemos un nudo, los unimos. Ah, esto también se convierte en un chino, ¿ya? Chino. Ahora, en este mes, básicamente es la producción de la papa, ¿no? Entonces, este es, digamos, el surco, este es el tallo, digamos, de la papa, ¿no? Y esta es la raíz, ¿no? ¿Ya? En los tubérculos, básicamente se va formando como pequeñas bolitas, ¿no? Como nudos, ¿no? Esto se convierte en chino, ¿ya? Chino. Ahora, ¿qué es esto? Es el tubérculo, ¿no? Esta es la papa, ¿ya? Entonces, en enero ya está formado los tubérculos, solamente es cuestión de que madure ahora esto, ¿no? Ahora también hay un insecto chino chino, ¿no? Que aparece cuando precisamente la papa ya está en este estado, ¿no? De crecimiento. ¿Ya? Entonces tiene que ver con la producción de la papa. Febrero, febrero, anata. Anata tiene que ver con tema de anataña. Anataña. ¿Qué significa anataña? Significa jugar, ¿ya? Jugar significa. Ahora, esto en mes de febrero por lo general está carnavales, ¿no? Carnavales. Entonces, está relacionado con eso, ¿sí? Anataña también podría ser festejo, alegría, regocijo, ¿no? Eso es el mes de febrero, ¿ya? Marzo, achoca, viene de achu, ¿no? Achu es fruto, es fruto. Entonces, en mes de marzo, básicamente ya está el fruto, ¿no? Listo para la cosecha, ¿ya? Casewi, esto es otoño. Entonces, en este mes de abril, básicamente las plantas, los pastos, todo lo que ha crecido se vuelve amarillo, ¿no ve? Cae las primeras heladas, ¿no? Entonces, con eso, lo que sería el otoño. Yamayu, esto es cosecha, ¿ya? Cosecha. Entonces, el mes de mayo básicamente es la cosecha. Ahora, obviamente, la cosecha va a empezar en marzo, tal vez, ¿no? ¿Ya? Pero esta es, digamos, la cosecha en plenitud, ¿no? Durante el mes de mayo. Y llegamos a Marataka. Mara significa año, ¿ya? Año. Aka, separación, ¿ya? Separación. Entonces, digamos, esto es no sé, una cuerda, ¿ya? Lo rompemos, ¿no? Y continúa la cuerda. Entonces, esto se llama aka, ¿ya? Aka. ¿Me dejo entender, no ve? O digamos, no sé, a ver, aquí hay un grupo, ¿no? De estudiantes, ¿no? De aquí seleccionamos algunos, ¿no? Aksoñane, ¿no? Entonces, esto, hacemos un subgrupo a partir de esto. Aka, ¿sí? Entonces, aka llega a ser la separación, ¿ya? Separación. Y hace un momento hemos dicho, el 21 de junio es el día, es en un día lo que falta, ¿no ve? Entonces, el año llegaría a ser hasta 20 de junio, ¿no? 20 de junio y el siguiente año empezaría el 22 de junio, ¿no? 22 de junio. Entonces, esto es la separación. Esto es la celebración
del año que termina y lo que va a empezar, ¿no ve? Entonces, por eso se llama Mara Aka, ¿ya? Ahora, mes de julio. Wilka, esto llegaría a ser sol, ¿ya? Kuti, regreso. Ahora, esto tiene que ver con lo que es el movimiento de la rotación de la Tierra y obviamente tiene que ver con los solsticios y los equinoccios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Estos extremos van a ser los solsticios, ¿no? Solsticios. Y aquí tenemos lo que son los equinoccios. Equinoccio, equinoccio. ¿Sí? Entonces es así. De hecho, mañana es el equinoccio, ¿no ve? 21 de marzo. ¿Ya? Mañana estamos exactamente aquí. ¿Ya? Entonces, esto llegaría a ser 21 de junio. Ah, no. Esto va a ser 21 de diciembre. ¿Ya? Y esto va a ser 21 de junio. ¿Listo? Entonces, el sol en estos, a ver, ¿cómo decimos? El sol, el 21 de junio, va a salir de aquí, ¿ya? De aquí va a salir el sol, ¿ya? Entonces, el día con sol va a ser relativamente corto, ¿ya? Entonces, digamos, el sol va a salir tipo a las 7:15, 7:20 va a salir, ¿no? La puesta del sol va a ser tipo 6:30, ¿no? Entonces, día con sol es corto, ¿ya? Entonces, eso sería el extremo. El 21 de diciembre, el sol va a salir aquí. Entonces, la trayectoria del sol va a ser tremendo, ¿no? El sol va a salir tipo 6 de la mañana, 6:10, ¿no? Y la puesta del sol va a ser 7:15, 7:20 va a ser, ¿sí? Entonces, el sol tiene esa rotación, ¿ya? Esa rotación. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Cuando hablamos de lo que es el 21 de diciembre y el 21 de junio, ¿no? Entonces, el 21 de junio va a llegar a un punto extremo, aquí va a llegar, ¿sí? A partir del 21 de junio va a volver, ¿ya? Va a volver, ¿sí? Hasta el 21 de diciembre. Entonces, hasta el 21 de junio vamos a llegar días más cortos con sol, ¿sí? A partir de eso va a regresar. Entonces, eso es Wilcacuti, regreso del sol. Entonces, el sol va a volver hasta el 21 de junio, que va a ser días largos con sol. ¿Me dejo entender qué es Wilcacuti? Sí, ¿no ve? Ya. Sí, sí. Entonces, llegamos al mes de agosto, ¿ya? Yumpaca. El mes de agosto está relacionado con lo que es Pachamama. Pachamama. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con lo que es la ofrenda a la Pachamama. Ahora, estas ofrendas básicamente tienen que ver con tema de Aini, ¿ya? Entonces, alguien decía, no puedes pedir nada si no das nada. ¿Me dejo entender? No puedes pedir nada si tú no estás dispuesto a dar algo. Si quieres pedir algo, tú tienes que dar primero, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con ese aspecto. Básicamente, hasta el mes de julio se va a terminar todas las actividades agropecuarias, ¿ya? Principalmente agrícolas, ¿ya? Agrícolas. A partir del mes de agosto empieza nuevamente tema de actividad agrícola. Entonces, hasta mayo van a seguir cosechando, junio van a hacer chuño, van a, no sé, hacer diftunta, no sé. El julio es generalmente viento, ¿no? Entonces van a separar, no sé, la quinoa de sus cáscaras, todo hasta julio, ¿no? Va a continuar la actividad agrícola. En agosto, nuevamente empieza, ¿sí? Mediados de agosto empiezan, ¿no? Entonces, así es el ciclo agrícola. Entonces aquí se da ofrendas a la Pachamama, ¿no? Como un pago a la Pachamama para que nuevamente se pueda obtener una buena
producción. ¿Ya? Entonces, a eso se debe el mes de agosto. Por eso, ahora obviamente se ha tergiversado un poco eso, ¿no? Pero aún todavía se practica, ¿no? Tal vez de distinta manera. ¿Ya? Sata, que sería septiembre, es siembra. ¿Ya? Entonces, es siembra. Aquí hay un error, ¿ya? No es taipi es, ¿ya? Aumenten la Y. Taipi es mitad, medio. Taipisata, siembra intermedia, siembra media, ¿ya? Ahora, lupaca, lupaca tiene que ver con tema de sol, tiene que ver con, o la paca, ¿no? Tiene que ver con tema de sequía. El mes de noviembre es el tema, el mes más caluroso, el más soleado, ¿ya? Entonces tiene que ver con esa época y a partir de esto viene el siguiente, Hayu, que es lluvia, lluvia, y Alta es inicio, inicio de la época de lluvia, ¿ya? Entonces, eso un poco en cuanto a su significado, en cuanto a los meses en lo que es Aymara, ¿ya? Ahora, para la siguiente clase van a practicar estas preguntas, ¿ya? Kuna, ¿no? Ya saben, Paxi, Sa. Igualito, Kuna Urusa, ¿no ve? Kuna Uru, Sa. Paxi es mes, ¿no ve? Ahora decimos Sa. Kuna Paxisa, ¿qué mes es? ¿Ya? Entonces estamos ahora, por ejemplo, en mes de marzo, ¿no ve? Marzo es Achoca, ¿no ve? Achoca, Paxi, Wa, ¿no ve? Entonces, ¿qué va a variar? Simplemente el mes. La pregunta siempre va a ser de esta forma, ¿ya? Entonces, en este momento, no en este momento, sino a partir de esta pregunta, vayan practicando, ¿ya? Practiquen esta pregunta y esta respuesta. Básicamente vayan aprendiendo lo que son los meses. La siguiente clase hacemos preguntas con meses. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Quizá, Yatichiri, una Isa consulta. Yatichiri. Sí, Sí, Yatichiri. dígame. ¿Noviembre es con P o son dos Q? La Q. PAC. Ah, esto es P. La paca es, ¿ya? Esto es P. Ahí sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, hasta ahí hoy día. Cuacamichuru. Yatichiri, Sí. en la cruz andina, ¿dónde se refleja lo que son el 21 de noviembre, 21 de Ah, en las diciembre? esquinas. Vamos a ver eso, es de las estaciones, ¿ya? De- Ya. Cuacamichur. Jutirurcam taqueni, el día lunes, ¿ya? Paxiurcam taqueni. Paqsiurkama Yatichiri. Axiurcam. Yatichiri. Paxiurcam, paxiurcam. Yurkam.